un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Hola, soy Paula Molina y en la radio y en el podcast nos juntamos con Andrés Kalavsky para conversar de cosas que no salen bien. Son parte de la nueva temporada de Salud por la Historia. El podcast está funcionando perfectamente. Lo que no funcionan son las historias que estamos contando que nos traen fracasos del ayer y del hoy. Quién sabe si alguna vez del futuro. Porque hay fracasos que se pueden adelantar, Andrés Kalavsky. Hay cosas que uno sabe que van a salir mal. Y uno las hace igual, por supuesto. Y uno las hace igual. Exactamente. Es como cuando yo saco el plato del microondas y sé que está muy caliente para agarrarlo, lo agarro igual. Yo también. Y se me cae, y se me rompe. Cosa. Yo sabía que iba a pasar. ¿Qué cosa? Y cuando dejo sopa en el microondas, yo sé, Ya. no importa cuánto rato esté ahí, la sopa sale fría. No sé cuánto quiere, entonces me enojo y la dejo mucho rato. Como vas a Hasta ver. que eventualmente rebalsa. Hasta que rebalsa y me quemo cuando la voy a buscar. Como sea, Andrés Kalavsky, he aquí la historia de un explorador que estaba obsesionado con encontrar una ciudad perdida en el Amazonas. ¿Qué podría haber salido mal aquí? Si no todo. Bueno, esta es la historia de un señor que se llamaba Percival Harrison Fawcett. Pero Ok. todo el mundo le decía Percy. Que ¿De no verdad? sé si es el mejor diminutivo que uno quiere. No, es conocido en la historia como Percy. Sí, Bueno, Percival. definitivo como cualquier otro. sí, pero bueno. Oye, Percy. Ok. Está ahí, Percy. Y Percy es británico. ¿O es Percy gringo? británico Es era británico. de una familia, digamos, pitoca. Pintaza. Acabo de Entonces, encontrar una foto de Percy Fawcett. sí, un señor flaco, con cara interesante y misterioso, ¿Sabes a quién se parece mucho? ¿no? Al fallecido y destacadísimo Héctor Noguera. Tienes toda la razón. Ujú. Y incluso ese aire como un poquito como esa mirada en lontananza que tenía Todo. el Tito, está en Fawcett. En Percy Tienes Fawcett. razón. Mira. Ok, imaginemos entonces que una película de Percy Fawcett la habría protagonizado Noguera. Tito Noguera. Oye, tienes toda la razón. Bueno, entonces Fawcett nació en esta familia más bien pitucasa. Tenía un hermano novelista, tenía un buen pasar Fawcett. Y hizo buen trabajo como explorador en Sudamérica, sobre todo cuando había que hacer cosas como cartográficas, porque parte de los esfuerzos imperiales, ¿sí? Bueno, acuérdate que, por ejemplo, había estado a principios del siglo XIX Charles Darwin recorriendo todo el mundo en una expedición que iba midiendo las costas, porque en el fondo el que mide, el que sabe dónde están las cuestiones, puede controlarlas. Ok. Entonces, iba por Sudamérica en distintas expediciones, porque era un buen cartógrafo, era un buen topógrafo, iba midiendo cuestiones, le iba bien. Ok. Y hacía relatos de sus aventuras, pero aquí pasaba algo un poco raro, que parece que le ponía un poco de color. Él. Entonces, él decía, vi una anaconda de 24 metros, y le decían, ay, pero Percy, Bueno, hay ¿no? gente Y entonces así despertaste, basta. No, pero no. A mí me gusta la gente que adorna su historia para mantener el interés de la audiencia. Es bonito eso. Todos Claro, tenemos un y por familiar otra así. parte- Todos tenemos un Y familiar por así. otra parte, también pasa que tú hayas estado en el interior del Amazonas, no, entonces, ¿sabí cuánto miden las anacondas allá adentro? No, entonces no te metas, como, de hecho, en una de sus expediciones dijo, vi perros con dos narices. Y la verdad es que hay perros con dos narices, y incluso en Sudamérica hay perros con dos narices a veces. Hay Mira, mutaciones que hacen perros con narices partidas. Pero la gente tendía a tratarlo un poco mal y encontrarlo un poco más de lo delirante que era y poco delirante. ya, pero él se tiene que internar en la selva. Claro, Entra al mucho. Amazonas. Ya. Mucho se interna en la selva y entonces él sabe cómo internarse en la selva, entonces lleva
equipamiento bastante apropiado, lleva regalos muy importantes para interactuar con los locales, porque no va a ser como llegar y preguntarle cuestión y pasar nomás. Entonces lleva regalos, conversa con la gente y se obsesiona con un manuscrito que es el manuscrito 512, un manuscrito portugués que está guardado en Brasil, que describe una ciudad perdida en medio de la selva. Ok. Y entonces dice, esta cuestión es verdad. Es Esta que cuestión es imagínate, verdad, esto tiene que ser. para un explorador, un manuscrito de una ciudad perdida en medio de la selva, en un momento en el cual en el mundo se siente que todavía hay mucho por descubrir. Yo creo que siempre hay Claro. mucho por descubrir, pero hay veces que sentimos que tenemos esa sensación. Y él está viviendo en ese mundo. Claro, entonces a principios del siglo XX se redescubre Machu Picchu. Imagina, como tú crees que hay una ciudad perdida en medio de la selva y aparece Machu Picchu, como Todo es posible. redescubierta a efectos de la opinión pública mundial. Y él dice, bueno, si está esta, ¿cómo no va a estar esta otra? No, claro, es que yo creo Pero, que si aparece Machu Picchu de la nada, como parecía haber surgido en ese momento, cuando se la claro, reconoce, todo podía ser posible. sí, po. No, pero si no era tan raro. Entonces, él está a punto de partir de nuevo a la selva a buscar y estalla la Primera Guerra Mundial, perdón, 1914. Y él dice, no, yo tengo que pelear por mi patria. Y entonces, siendo una persona mayor, estando en su cincuentena, parte a pelear por Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial y lo hieren en el campo de batalla, tiene una lesión ocular además, producto de los gases, pero es condecorado y lucha fieramente en ese horror sistemático y mecanizado que fue la Primera Guerra Mundial. Ok. ¿Y la Entonces, ciudad perdida? es que él sobrevive a la Primera Guerra Mundial, pero ahora dice ya, ahora que estoy un poco mayor, voy a necesitar ayuda para esta última expedición porque ahora sí que la encuentro. En ¿Y con esta, quién se como fue? hago esta última y si no me resulta me retiro porque ya basta. Después Pero en de esta esta nos sí que la voy vamos. a encontrar. Entonces parte con su hijo y con un amigo del hijo, que son jóvenes, fuertes, y con unas personas locales que lo ayudan, y parte en 1921 y se Oye, interna. un reconocimiento a Fawcett que convenció a los hijos de que lo acompañaran. Ya sabrá la gente que eso no es tan fácil. A mí, de todo lo que has descrito, lo más impresionante me parece haber Eso es lo que te convencido a parece los hijos. heroico. Eso es lo que me parece realmente notable hasta ahora, pero bueno. Es que no, yo creo que lo que hizo fue que convenció al mejor amigo del hijo. Y ahí el hijo como que te dice que sí, pero como Claro, por seguir al claro. amigo, no a uno. Hizo buenas amigas con el amigo, ¿viste? Sí, La cosa es que parte hay con el una hijo y el técnica para amigo al Amazonas. Bueno, entonces parten al Amazonas, se internan en el Amazonas en 1921 y le manda una carta a su esposa desde el medio del Amazonas, digamos, el último lugar desde donde puede mandar una carta, y le dice a su esposa, no tienes que temer ningún fracaso, todo va a estar bien. Y después no se sabe nada más de la expedición. No. Nunca. Hasta hoy no sabemos qué pasó. Wow. ¿Y desapareció solo él? No, desapareció toda la expedición. Todos. Entonces, todos. Y entonces ha habido toda clase de especulación, ha habido distintas teorías con distintos grados de pelada de cable o de respaldo en evidencia. Hay quienes creen que alguna tribu lo asesinó, hay quienes creen que se fue en volada y se quiso quedar a vivir con los locales en algún lugar, quienes creen que simplemente se perdió y falleció por ahí, pero no sabemos. Y hasta el día de hoy no sabemos. Yo creo que tú no mencionaste la principal creencia. A ver. Que encontró la ciudad y se quedó allí. Claro, a lo mejor encontró la famosa ciudad de Zeta, que era el nombre que él como enclave, la ciudad Zeta, que algunos creían que podía ser como el equivalente a El Dorado. Y a lo mejor encontró El Dorado y se quedó. ¿Qué sabe uno? ¿Qué sabes? Si había perros con dos narices. Eso. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Qué buena ¿Qué canción. sabe nadie? La historia de Percy Fawcett, que se perdió buscando una ciudad perdida. Se perdió él. Mira, Claro. creía que la ciudad era perdida y el perdido era el mismo. Tantas Sí, veces pasa entonces eso. a veces las cosas salen tan mal, pero salen tan mal que uno se convierte en leyenda de lo mal que salen. Exactamente, y esta es la leyenda de Percy Fawcett, que buscaba una ciudad desconocida a la que llamó la ciudad Z. Raro nombre que le dio a la ciudad perdida, ¿o no? Es que yo creo que estaba esperando encontrarla para tirarse una cuña, así como un nombre cuñero, como viéndole la pinta a la ciudad. Exactamente. El Dorado no era tan malo.
Oye, pero esto además me aclara porque hay como tantas historias distintas de ciudades perdidas. Yo siempre tiendo a imaginar que es una sola ciudad perdida. Pero son No, pues muchas si estaba historias. lleno. Claro, estaba lleno. Estaba lleno. Yo me confundo con la del Nirvana. ¿Cuál es esa? Ah, Shangri-La. El Shangri-La. Se me confunden como las ciudades perdidas. Pero esta es la historia de la ciudad perdida de Zeta en el Amazonas. Andrés Kalavsky con otra historia que salió mal. Pésimo. O no sabemos en realidad. Simplemente Claro, sabemos. pero parece que no logró por lo menos comunicar su hallazgo, así que encontró. Por lo menos, por lo tanto, podemos decir que es de alguna manera un fracaso. Percy Fawcett y la ciudad perdida. Andrés Kalavsky, gran historia. Gran historia. Ya, yo me interno en la selva. Chaito. Y tu último mensaje va a ser: no se preocupen, todo bien aquí. No temas ningún fracaso, Paula Molina. No temas al fracaso. Un gran mensaje final. Andrés Kalavsky, hasta la próxima. Chaito. Chao.